el día de hoy vamos a estar haciendo un postre muy típico que estaba faltando definitivamente en este canal y ya no quería dejarlo pasar más tiempo. Es el famoso y popular quesillo venezolano. Lo vamos a hacer solamente con 3 ingredientes aproximadamente y aparte sin horno. Así que quédate hasta el final para que no te lo pierdas. Los ingredientes son 6 huevos, una lata de leche condensada, una cucharadita de esencia de vainilla y la misma cantidad de agua que de la lata de leche condensada. Para los que no tenemos quesillera podemos utilizar un molde de aluminio para torta más papel de aluminio como tapa. Y lo primero que vamos a hacer es el caramelo, así que vamos a llevar este molde a la hornilla, vamos a colocarle un cuarto de taza de agua y le vamos a colocar 5 cucharadas de azúcar. Lo llevamos a fuego bajo y vamos a revolver constantemente hasta que comience a hervir o a hacer burbujitas. En ese momento es que se va a ir colocando un poquito más oscuro, va a ir oscureciendo, pero no lo vamos a dejar oscurecer demasiado porque podría saber un poquito mal el caramelo quemado. Así que cuando ya esté dorado es el momento para irlo esparciendo por todo el fondo del molde, como ven, y también por las paredes de lo que sería nuestra quesillera improvisada. Ya está listo entonces, ya lo distribuimos bastante bien y ahora sí lo podemos dejar enfriar antes de utilizarlo para colocar la mezcla. Tengan muchísimo cuidado porque el molde va a estar bien caliente, así que asegúrense de no tocarlo directamente sino con algún pañito. Ahora sí vamos a utilizar los 6 huevos, asegúrense de abrirlos uno por uno, no vaya a ser que salga uno malo y nos dañe la mezcla. También la totalidad de la lata de leche condensada se la colocamos completamente y la misma cantidad de agua potable. Y ahora le vamos a agregar la cucharadita de vainilla. Todo esto lo podemos mezclar con la batidora a velocidad baja o si no con la licuadora. Eso ya queda a ustedes. Si no tienen ni licuadora ni batidora, también pueden utilizar una batidora manual como esta que tenemos acá. Simplemente asegúrense de que los huevos queden bien incorporados con el resto de la mezcla y que no quede nada por separado. Si te está gustando la receta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí podemos agregar al molde la totalidad de nuestra mezcla y lo vamos a cubrir con el papel de aluminio. Asegúrate de que por todas partes quede muy bien cerrado porque lo vamos a llevar a baño de María. Para el baño de María lo único que vamos a necesitar es conseguir una olla que sea un poco más grande y llenarla con agua un poco menos de la mitad de lo que sería la quesillera y lo llevamos a fuego alto. Va a ser por 1 hora 20 aproximadamente y yo le estoy colocando esta tapita que cubra casi por completo. Como verás, está hirviendo el agua y se va a ir secando poco a poco, entonces lo que vamos a hacer es irle colocando agua, de esta forma no baila tanto el moldecito dentro de la olla y también no se nos seca. Pasada la hora 20 podemos quitarle nuestro papel de aluminio y con un palito de madera o un cuchillo vamos a verificar que salga completamente seco y así sabemos que está listo. Dejamos que el molde enfríe por 1 hora aproximadamente, luego lo llevamos a la nevera por 5 horas mínimo y ahora sí podemos desmoldarlo. Le pasamos un cuchillo por todo el borde y una vez que lo veamos que está bien despegado, ahora sí lo colocamos donde lo queramos poner. En mi caso, bueno, usé un plato cualquiera para colocar el quesillo. Cortamos nuestras porciones y ya está listo para disfrutar. Y ya hemos llegado al final de este video. Debo confesarles que hace un tiempo que ya tenía esta receta de mi abuela y le agradezco muchísimo por haberme dado, pero no lo había preparado porque pensaba en hacerlo en una quesillera. Como vieron, ni siquiera eso es necesario cuando tienes las ganas de matar esa nostalgia por este postre. Así que yo me quedo por aquí con este delicioso quesillo. Vamos a probar un poquito. Sabe súper parecido al de mi abuela. De verdad que me encanta poder recrear estos postres y más que todo compartirlos con ustedes. Nos vemos la próxima semana con una nueva receta de Andrea y Cero. Chao.